El río Jaboc murmuraba en la oscuridad cuando Jacob, el patriarca errante, se encontró solo en la orilla. 20 años habían pasado desde que huyera de su hermano Esaú, cargando el peso de un engaño. Ahora, al regresar a Canaán, el miedo lo paralizaba. El reencuentro inminente podía ser su perdición. Pero lo que ocurrió esa noche junto al vado no fue un enfrentamiento con su pasado, sino un choque con lo indecible. En la penumbra, entre jadeos y el roce de cuerpos contra la tierra, Jacob se aferró a una figura sin rostro que lo desafió hasta el alba. Ese amanecer, el Shahar, no fue solo un cambio de luz. En el lenguaje bíblico, esta palabra encierra un juicio divino, Job 38:12, y un pacto. La noche de lucha terminaba, pero la verdadera identidad de Jacob emergía con los primeros rayos del alba, como un secreto revelado al compás del Shahar. No fue solo una lucha física, fue un combate que trascendió la carne para tallar en el tiempo las preguntas más profundas sobre la identidad, lo divino y el precio de la redención. Este relato, conocido como el combate de Peniel, no es un simple episodio bíblico. Es un laberinto de símbolos donde cada palabra hebrea resuena como un eco de culturas antiguas, cada gesto esculpe arquetipos universales y cada herida abre ventanas a lo sagrado. Aquí, en este vado entre dos tierras, Jacob deja de ser el suplantador para convertirse en Israel, el que lucha con Dios. Pero su transformación no se reduce a un cambio de nombre. Es un espejo que refleja las tensiones de un pueblo, los rituales olvidados de guerreros y sacerdotes, y el misterio de un Dios que se deja vencer para revelar su rostro. Al seguir los pasos de Jacob hacia esa noche crucial, nos adentramos en un territorio donde la lingüística descifra batallas cósmicas en verbos olvidados, donde la arqueología desentierra altares que aún guardan el perfume de sacrificios milenarios, y donde la antropología nos susurra que cojear puede ser, paradójicamente, la forma más elevada de caminar. Este video no busca simplificar el enigma, sino abrazar su complejidad, entretejer los hilos de historia, fe y literatura que convierten un choque nocturno junto a un río en el crisol donde se forjó una identidad eterna. En los minutos que siguen, el lector cruzará el Jaboc con Jacob, sentirá el peso de cada palabra hebrea, Vayeabek y luchó, Saritá, has vencido, Peniel, rostro de Dios, como si fueran guijarros bajo los pies. Descubrirá cómo los mitos de dioses combatientes en Mesopotamia y los ritos hititas de iniciación resuenan en este relato, y quizás, al final, entrevierta en la cojera del patriarca no una debilidad, sino la marca de quienes osan mirar a lo divino sin bajar los ojos. Esta es la historia de una noche que cambió a un hombre, pero también de cómo ese hombre, al convertirse en leyenda, nos enseñó que las luchas más duras no son contra fantasmas del pasado, sino contra los misterios que nos nombran y nos definen. La lucha junto al Jaboc no fue un simple forcejeo. Fue un diálogo tejido con palabras que resonaron más allá del tiempo. Cada término hebreo en este relato funciona como una llave que abre puertas a significados ocultos, conectando el sudor de Jacob con mitos ancestrales y realidades políticas. Todo comienza con un verbo que retumba en la oscuridad, Vayabek, y luchó. Este no es un verbo cualquiera. Edward Greenstein, experto en lenguas semíticas, nos lleva de la mano hasta Ugarit, donde tablillas del siglo XIII a.C. usan la raíz Aleph, Bet, Kof para describir las batallas cósmicas de Baal contra el mar. Al elegir esta palabra, el autor bíblico convierte el choque de Jacob en un eco de guerras divinas, como si el vado del río fuera el escenario de un combate que sacude los cimientos del mundo. Pero el relato no termina con la lucha. El amanecer, Shahar, irrumpe aquí como un personaje silencioso. Robert Alter observa que en Job esta palabra marca el juicio divino, pero en Peniel se convierte en sello de gracia. Jacob, el engañador, es juzgado no con castigo, sino con un nombre nuevo. La luz no lo expone, lo transfigura. Al romper el alba, surge una palabra que transforma la derrota en victoria. Saritá, has luchado. Frank Moore Cross, estudioso de inscripciones reales, nos muestra cómo este término trasciende lo físico. En la estela de Mesa, Moab, siglo IX a.C., los reyes usan la palabra Sará para legitimar su dominio. Jacob, el patriarca astuto, recibe así un título inesperado, no vencedor, sino gobernante, marcando su ascenso de engañador a fundador de un pueblo.
El escenario de este drama tiene un nombre que es en sí mismo un enigma: Peniel, rostro de Dios. Edward Lipinski, tras excavar en Tululet Dahab, Jordania, revela que este no era un lugar cualquiera. Entre sus piedras se alzaban altares donde generaciones buscaron el rostro divino. Entre esos muros, el amanecer o shahar tenía un rol ritual. En Ugarit, el dios sol Shapash, de la raíz Shim, Yei, Resh, mediaba en conflictos divinos. Mark S. Smith observa que el autor bíblico subvierte este simbolismo. Aquí el alba no es una deidad, sino un instrumento de Yahvé, quien decide cuándo termina la noche de lucha. El topónimo funciona como un sello que autentica la experiencia. Aquí, en este cruce de caminos y cultos, un hombre común vio lo que ningún mortal debería ver, y sobrevivió para contarlo. Esta transformación nominal y geográfica se completa con un juego de palabras que atraviesa milenios. El nombre Yaakov o Jacob, que evoca un talón agarrado, Akev, se convierte en Yisrael, Israel. John Levenson descubre aquí una ambivalencia deliberada. ¿Es el que gobierna con Dios o el que forcejea contra Dios? El texto guarda el secreto, pero nos deja una pista en el cuerpo mismo del patriarca. La prohibición de comer el Yid Hanashé, el nervio ciático, como explica William Propp, no es solo un tabú alimenticio. La raíz Nasá, extraer, sugiere que Jacob fue sacado de su vieja identidad como se extrae una flecha de una herida, dejando una marca que lo une para siempre a lo divino. Así, cada palabra en este relato es un nudo en una red de significados. Desde los campos de batalla mitológicos de Ugarit hasta las estelas moabitas que proclaman poder real, el texto teje su misterio con hilos lingüísticos que convierten una noche de lucha en el origen eterno de una identidad. La tierra árida de Transjordania guardaba secretos que solo empezaron a revelarse cuando las palas de los arqueólogos rasgaron su superficie. En Tululet Dahab, ese montículo de polvo y piedras que los beduinos llamaban las colinas de oro, Israel Finkelstein y su equipo desenterraron en 2011 más que muros antiguos. Descubrieron el telón de fondo histórico donde se desarrolló el drama de Jacob. Las fortificaciones del siglo IX a.C., contemporáneas al rey Jeroboam II, hablaban de un lugar estratégico. Pero entre los cimientos de piedra basáltica emergieron altares con cuernos, idénticos a los prescritos en Levítico 4:7, manchados con residuos de aceite y sangre seca. Estos no eran meros vestigios militares, eran el eco de rituales donde jóvenes guerreros, como Jacob en su noche de vigilia, se enfrentaban a sus miedos antes de cruzar fronteras peligrosas. Al pisar ese suelo sagrado, uno casi puede escuchar los cantos de iniciación que resonaban entre las piedras. Pero el verdadero secreto de Peniel no estaba solo en su geografía, se extendía hasta los cielos mitológicos de Mesopotamia. Cuando el sol se ponía sobre el Éufrates, los sacerdotes babilónicos recitaban el Enuma Elish, donde Marduk despedazaba a Tiamat para crear el mundo. Wilfred Lambert, en su traducción de 2013, nota un contraste crucial. Mientras Marduk aniquila a su enemiga, Jacob no busca destruir, sino ser bendecido. Y hay otra diferencia: el Shahar. En los mitos babilónicos, el sol, Shamash, es una deidad independiente. Aquí, el amanecer obedece a Yahvé. John Levenson lo resume así: la luz no es un dios, sino un siervo del dios que renombra a Jacob al alba. Es como si el autor bíblico hubiera tomado el arquetipo del combate cósmico y lo hubiera humanizado, transformando un acto de dominación en un rito de vulnerabilidad. Las olas del Mediterráneo llevaban otros ecos a Ugarit. Allí, en tablillas de arcilla que sobrevivieron al tiempo, Baal, dios de la tormenta, alzaba su maza contra Yam, la deidad del mar. Mark Smith, en su análisis de 1994, destaca que Baal usaba rayos y truenos, mientras Jacob solo tenía sus manos desnudas y la tenacidad de quien no tiene nada que perder. La lucha bíblica despoja lo divino de armas sobrenaturales, llevando el combate a un plano íntimo, casi corporal. Pero quizás el paralelo más revelador yace en las montañas de Anatolia. Entre los hititas, el mito de Iluyanka narra cómo el dios del clima
es derrotado temporalmente por una serpiente monstruosa. Billie Jean Collins, al estudiar estas tablillas en 2007, encontró un patrón inquietante: la divinidad que pierde fuerza, que se deja herir. Así como Iluyanka muerde el corazón del dios, el adversario de Jacob lo toca en el muslo, dejando una marca que es a la vez herida y sello de elección. En Peniel, la teología da un giro radical. Lo divino no se muestra invencible, sino accesible. No en la omnipotencia, sino en la lucha compartida. Estas capas históricas y mitológicas no compiten, sino que se entrelazan. Las piedras de Tulul et Dahab, los versos de Ugarit y los mitos hititas forman un coro polifónico donde el relato de Jacob encuentra su resonancia más profunda. Un hombre que, al cruzar una frontera geográfica, traspasó también los umbrales de lo humano para grabar su nombre, y el de su pueblo, en la piel de lo eterno. El cuerpo que cuenta una historia. La noche en Peniel no solo transformó el nombre de Jacob, talló en su cuerpo un mapa de significados que las sociedades antiguas entendían mejor que nosotros. Para descifrarlo, debemos seguir las huellas de antropólogos que han desenterrado ritos olvidados, donde el dolor físico era puerta a lo sagrado. Todo comienza con un cruce solitario. Cuando Jacob atraviesa el Jabbok, ese río que separa el exilio del regreso, repite un patrón que Arnold van Gennep reconoció en 1909 en culturas desde África hasta Polinesia: la separación. Como los jóvenes masái que dejan sus aldeas para convertirse en guerreros, Jacob se aísla, dejando atrás posesiones y familia. Pero lo que ocurre después no es cacería ni danza. Es una lucha sin testigos, en esa marginalidad que Víctor Turner llamó liminalidad. Un espacio-tiempo suspendido donde las reglas se desvanecen. Aquí, en la oscuridad sin nombre, Jacob ya no es pastor ni hermano menor. Es pura voluntad contra lo invisible. Al amanecer, cuando la cojera se convierte en su nueva sombra, llega la reincorporación. Pero esto no es un retorno, sino un renacimiento. Turner, en 1969, vio en heridas rituales como esta una señal de comunitas, la igualdad radical ante lo sagrado. Jacob, el engañador rico, ahora cojea como el más humilde de sus siervos, y sin embargo carga un nombre que lo eleva: Israel. Esta paradoja encuentra eco en tierras lejanas. Entre los hititas, cuyos textos médicos estudió Harry Hofner, la cojera no era discapacidad, sino distintivo. Los supishas, hombres que cojeaban, eran elegidos como sacerdotes, pues se creía que su paso imperfecto los acercaba a los dioses. Jacob, al arrastrar su cadera dislocada, se convierte en uno de ellos, un puente viviente entre el polvo y el cielo. Así, cada paso que da Jacob hacia Esaú cuenta una historia doble. La cojera es cicatriz, pero también medalla. Es recordatorio de fragilidad, pero prueba de que ha mirado a Dios cara a cara, panim el panim. En un mundo donde los reyes asirios se jactaban de perfección física en sus estelas, el relato bíblico glorifica una herida. Nos susurra que a veces, para ascender, hay que aprender a caminar torpemente, y que en esa torpeza reside la verdadera elegancia de lo humano ante lo divino. El arte de contar lo inefable. Toda gran historia es un espejo que devuelve imágenes distintas según quien la mire. En el caso de Peniel, el autor bíblico forjó un espejo de doble faz, una estructura perfectamente equilibrada que encierra en su centro el misterio de un nombre nuevo. Si seguimos el relato como quien observa una danza de espejos, descubrimos su arquitectura secreta. Todo comienza con preparativos meticulosos. Jacob envía rebaños y siervos para aplacar a Esaú, Génesis 32. 1:21, calculando cada gesto como el estratega que fue. Pero al llegar la noche, el orden se quiebra. El engañador metódico se convierte en luchador frenético. Génesis 32, 22-24, forcejeando con una sombra sin rostro. Justo en el centro de este torbellino, como señala Robert Alter, surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Cuál es tu nombre? Génesis 32, 27. El Shahar, o alba, funciona como contrapunto luminoso a esta pregunta. Adele Berlin señala que mientras Jacob revela su nombre, engañador, en la oscuridad, recibe uno nuevo, Israel, al amanecer. La luz no solo marca el tiempo, es cómplice de su renombramiento. En ese instante, la narración alcanza su eje. El Jacob que mentía sobre su identidad a Isaac, Génesis 27, 19, ahora debe confesarla, para que al hacerlo pueda recibir una nueva.
con el alba llega la simetría inversa. La bendición, Génesis 32, 25-29, sustituye a la lucha, y el encuentro pacífico con Esaú, Génesis 33, 1-11, contrasta con los preparativos de guerra. Esta estructura no es casualidad, es el andamiaje que sostiene el mensaje central. Como un reloj suizo, cada engranaje narrativo gira alrededor de ese diálogo nocturno, donde un nombre se deshace y otro nace. Pero el verdadero genio del texto está en lo que calla. Al nunca nombrar claramente al adversario, ángel, dios, demonio, alter ego, el narrador teje un lienzo de significados donde cada época ha abordado su interpretación. Los traductores de la Septuaginta, siglo III a.C., temiendo la audacia de un dios corpóreo, optaron por ángel. El texto masorético, fiel a su tradición, mantuvo el osado rostro de Dios en Génesis 32, 30. Siglos después, Howard Eilberg Schwartz leería aquí un drama psicológico. Jacob luchando contra su sombra, como un Hamlet antiguo que enfrenta sus culpas en la noche del alma. Esta ambigüedad calculada convierte el relato en un crisol hermenéutico. ¿Acaso importa quién era el oponente? El texto parece decirnos que la lucha misma, con su sudor, su miedo y su tenacidad, es la verdadera revelación. Como escribió Franz Kafka, no necesito que me des la respuesta, solo que me muestres el camino de la pregunta. En Peniel, la pregunta tiene forma humana, y su respuesta es un nombre nuevo, escrito con tinta de estrellas y tierra de vado. A principios del siglo XX, cuando la arqueología desenterraba imperios olvidados y el mundo aprendía a leer entre líneas, Hermann Gunkel se adentró en el Génesis con linterna filológica. Para él, el combate de Peniel era un fósil literario, un relato etiológico que explicaba 3 enigmas: ¿por qué Israel llevaba ese nombre? ¿Por qué se evitaba el nervio ciático en los sacrificios? ¿Y por qué peregrinos acudían a un santuario remoto en Transjordania? Como un geólogo de textos, Gunkel veía estratos de tradiciones orales, mitos cananeos de luchas divinas reciclados para dar sentido a ritos israelitas. Pero en su búsqueda de orígenes, quizás pasó por alto que los mitos, como los ríos nunca son estáticos, se adaptan al cauce que los contiene. Un siglo después, Conrad Schmid tomaría el relevo con herramientas más finas. Mientras estudiaba manuscritos del Mar Muerto, notó algo revelador en los rollos más antiguos, como For Q Gen B. El nombre Israel brilla por su ausencia hasta este pasaje. Y si los redactores exílicos, tras la caída de Jerusalén, 586 a.C., hubieran insertado aquí ese nombre como cemento identitario? Para Schmid, el texto se convierte en un espejo roto donde las tribus del norte, Israel, y del sur, Judá, se ven unidas en un solo reflejo, el del patriarca que, como ellos, sobrevivió al exilio. Pero toda moneda tiene su reverso. David Carr, al analizar las grietas entre el texto masorético y la Septuaginta, propone otra lectura. La lucha de Jacob encarnaría la resistencia judía bajo el dominio persa. En el versículo 25 del capítulo 32, mientras el texto masorético dice que el adversario tocó Vayiga la cadera, un fragmento de Qumran For Q-Gen B añade, y vio que no podía vencerlo. Esta variante, como señala Emmanuel Tov, transforma la narrativa. Ya no es un simple toque divino, sino una lucha donde Jacob casi triunfa, metáfora perfecta para un pueblo oprimido que se sabe capaz de desafiar imperios. Entre estas capas interpretativas, los manuscritos susurran secretos. La Peshita siríaca del siglo II después de Cristo llama al adversario Malaja, ángel, suavizando la audaz antropomorfia del texto masorético que habla de ver a Dios cara a cara. ¿Fue este un intento de ortodoxia temprana? ¿Un miedo a que la humanidad de lo divino resultara demasiado perturbadora? Por otro lado, el Targum Neofití del siglo IV después de Cristo inserta detalles midráshicos. El ángel sería Samael, guardián de Esaú, convirtiendo la lucha en un duelo cósmico entre el bien y el mal. Así, cada generación de estudiosos, desde Gunkel hasta Carr, ha sido como Jacob luchando con el texto, buscando extraerle una bendición, y el texto, como aquel adversario nocturno, se resiste a revelar su nombre completo.
Entre variantes manuscritas y relecturas teológicas, Peniel sigue siendo un vado donde lo humano y lo divino se enredan, donde cada herida en el texto es una ventana a nuevas preguntas. Como escribió James Kugel, la Biblia es un colibrí. Cuanto más intentas sujetarla, más revela que tu mano está vacía. En este forcejeo eterno entre certeza y misterio, quizás radique su poder perdurable. La lucha de Jacob en Peniel no es un relato, sino un prisma que refracta la luz de 1000 preguntas. Cada faceta, teológica, histórica, literaria, revela colores nuevos, pero todas convergen en un haz de significado. Lo humano y lo divino no son reinos separados, sino socios en un baile eterno donde hasta las caídas tienen gracia. Teológicamente, el texto dinamita las estatuas de un Dios inalcanzable. Walter Brueggemann lo expresó así: el Dios de Peniel no es un juez distante, sino un luchador que se deja herir. Aquí, lo divino se humaniza hasta sudar, forcejear y claudicar, entregando una bendición que sabe a tregua. No es el Dios de los ejércitos, sino el compañero de lucha que legitima la duda como acto de fe. Políticamente, el nombre Israel, grabado en la estela de Merneptah, 1208 a.C., como un pueblo, adquiere aquí su carta de nacimiento espiritual. Cuando el exilio babilónico, siglo VI a.C., borró fronteras, los redactores convirtieron este episodio en acta fundacional de una identidad sin tierra. Conrad Schmid lo vio claro. El Jacob que cruza el Jabok es el judío que atraviesa el Éufrates, llevando en su cojera la esperanza de que un pueblo sin reino puede ser pueblo de Dios. Existencialmente, la cojera de Jacob es más que metáfora, es herida sacramental. Como Edipo en Colono o el Quijote maltrecho, el patriarca enseña que la verdadera fuerza no está en la invulnerabilidad, sino en la cicatriz que testimonia haber sobrevivido al abismo. La antropóloga Mary Douglas, al estudiar tabúes corporales, notó que las marcas rituales, como el Yid Hanasheh, son códigos que unen lo físico y lo moral. Jacob, al cojear, carga un estigma que es también estandarte. Pero el texto no se detiene ahí. Literariamente, su estructura quiasmática es un péndulo que balancea entre miedo y gracia. Robert Alter, al desmontar su arquitectura, reveló cómo el clímax narrativo, ¿cuál es tu nombre?, funciona como eje que convierte una pelea en poesía. Es el mismo recurso que Homero usó en la Ilíada, Aquiles y Héctor luchando, pero aquí el héroe no mata, sino que pregunta, y en la pregunta halla su redención. Arqueológicamente, las piedras de Tulul ed Dahab, la antigua Peniel, susurran secretos. Las fortificaciones del siglo IX a.C. descubiertas por Finkelstein no eran solo defensas militares, eran marcadores de identidad. Los altares con cuernos manchados de aceite y sangre sugieren que aquí, donde Jacob vio a Dios, generaciones repitieron rituales para tocar lo sagrado. Cada ofrenda era un eco de aquella noche original. Históricamente, el relato es un puente entre eras. Las tablillas de Ugarit del siglo XIII a.C., con sus dioses combatientes, y los manuscritos de Qumrán del siglo II a.C., con sus variantes textuales, enmarcan un viaje de 1000 años donde un mito local se volvió espejo universal. David Carr, al rastrear estas huellas, propone que la lucha de Jacob fue reelaborada en cada crisis nacional, desde la caída de Samaria en 722 a.C. hasta la revuelta de Bar Kokhba en 135 después de Cristo. Cada generación se vio reflejada en ese vado oscuro. Filosóficamente, el encuentro en Peniel anticipa a Nietzsche. Lo que no me mata me hace más fuerte, y a Derrida el nombre propio siempre llega prestado. Jacob sale herido pero renombrado, demostrando que la identidad no es destino, sino lucha constante. Como escribió Hannah Arendt, en el mundo solo somos lo que mostramos al resistir. Al final, esta historia, nacida entre mitos de guerreros y altares olvidados, trasciende su tiempo. Nos habla al oído moderno con voz clara. Ser humano es forcejear con lo que nos excede, es aceptar que las respuestas definitivas son quimeras.
y que la bendición más verdadera a menudo llega disfrazada de herida. Peniel no es un lugar en el mapa, es el espacio interior donde todos, como Jacob, nos debatimos entre el miedo y la esperanza, entre el nombre que llevamos y el que anhelamos merecer. Y así, milenios después, seguimos cruzando el Jabbok. El propósito entre líneas, tejer identidad en telar de exilio. Tras el humo de Jerusalén incendiada, 586 años antes de Cristo, cuando los judíos caminaban hacia Babilonia cargando arpas mudas, los redactores del Génesis se convirtieron en tejedores de historias. Su aguja era la pluma, su hilo las tradiciones rotas. En Peniel encontraron el patrón perfecto para unir retazos de identidad. El primer punto de costura fue el nombre. Israel, que en estelas asirias designaba un reino desaparecido, necesitaba renacer como pueblo sin tierra. ¿Cómo? Conrad Schmid, al estudiar manuscritos del exilio, notó que cada vez que el texto dice Israel, vibra una nostalgia convertida en esperanza. El nuevo nombre no era etiqueta, sino promesa. Aunque caminemos dispersos, llevamos en la lengua la memoria de haber forcejeado con Dios. Pero había un segundo propósito, más íntimo: explicar el dolor. La cojera de Jacob, esa herida que lo acompañaría hasta su tumba, se convirtió en metáfora del exilio. Como señaló Aviva Zornberg, la Torá no justifica el sufrimiento, pero sí lo santifica. La marca en el muslo era cicatriz divina, recordatorio de que hasta en el desastre hay un rostro que nos mira y nos nombra. El proyecto no terminaba ahí. Había que tejer mitos viejos con fe nueva. Los altares de Peniel, donde siglos atrás cananeos invocaban a él, fueron ahora escenario de Yahvé. Las luchas cósmicas de Baal se transmutaron en combate íntimo. David Carr lo expresa así: tomaron oro pagano y lo fundieron en anillo nupcial para Dios. Al final, como bien vio Walter Brueggemann, este relato no es teología sistemática, sino instrucción para sobrevivir. Nos muestra cómo luchar con Dios y vivir para contarlo. Los redactores, desde su exilio, nos legaron un mapa. Cuando el mundo se desmorone, recuerda a Jacob: no rehuyas la pelea, abraza la cojera y atrévete a preguntar, a medianoche, en tierra de nadie, el nombre de lo que te derriba. En cada generación, Peniel se repite. Hoy, mientras naciones caen y migraciones cruzan nuevos Jabboks, el relato susurra: las identidades no se heredan, se conquistan en lucha. Y acaso esa sea la mayor enseñanza: ser pueblo, como ser humano, no es tener respuestas, sino mantener vivo el coraje de asir lo divino al amanecer, aunque nos deje renqueando hacia un futuro incierto. El Shahar que iluminó a Jacob sigue siendo metáfora de esperanza. Toda noche de conflicto contiene la promesa de un amanecer transformador. La cojera del patriarca, vista a esta luz, no es cicatriz de derrota, sino marca de que hasta en la lucha más oscura, Yahvé controla el tiempo y el destino.